de la hidroxiapatita. Toma la hidroxiapatita y le incorpora al hueso. Bueno, los tratamientos se dividen en antirresortivo para evitar el mayor deterioro y el anabólico. El antirresortivo disminuye la resorción ósea y son la mayoría de los fármacos. Los bifosfonados, los modificadores selectivos de los receptores de estrógeno, la calcitonina, el estrógeno y el denosumab. Y de los anabólicos tenemos a los que estimulan la formación de hueso, como el teriparatide. Vamos a empezar hablando de los más sencillos, que como lo sería el calcio. Ya vimos que la deficiencia de calcio va a generar un factor importante para que se aumente la resorción ósea. Entonces tenemos que el suplemento de calcio siempre debe de ser los requerimientos diarios deben ser de 400 miligramos por día. Un vaso de leche de un cuarto de litro, de 250 mililitros, contiene 500 miligramos. Entonces los requerimientos son de 1 gramo a 1,5 gramos, requerimientos diarios por día, ¿sí? Miligramos por día. Entonces fíjense ustedes, pues 3 vasos de leche, pues a lo mejor no nos los tomamos, ¿verdad? Y hay gente que no le gusta la leche o es alérgica o simplemente pues, no la tolera, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que no aceptan, ¿verdad? A lo mejor algunos usan queso o aquí, miren, aquí estamos viendo, ¿verdad? El higo, la col y distintos alimentos que contienen calcio. Si la persona se encuentra en periodo de lactancia o embarazo o en periodo de crecimiento, requiere más todavía, ¿verdad? Entonces, suplementos de calcio hay que darlos cuando la ingesta sea menor a 400 miligramos por día, a mujeres posmenopáusicas, a ancianos y en tratamiento con glucocorticoides. La absorción de citrato, tenemos de calcio 2 presentaciones, ¿sí? Tenemos el citrato y el carbonato de calcio, ¿verdad? La absorción del citrato es mejor absorción. Ajá. El carbonato requiere más acidez gástrica para poderse absorber, ¿verdad? Hay que dar vitamina D para poder que se aproveche bien el calcio y disminuir el riesgo de fractura. Aquí hay algunos productos, ¿verdad? El Citracal más D. ¿Y cuáles otros, doctora Reyes? El Caltrate 600. Caltrate 600, ajá. Son de los de mejor de mejor uso, ajá. Entonces, y ya ambos dos hay más de, o sea, vienen solitos, puro calcio, o vienen con calcitriol o vitamina D. Ajá, incluye la vitamina D. Algunos hay tabletas solubles, ajá. Y bueno, ya decimos que las dosis de 1 gramo para adultos y de 1,5 gramos para mujeres posmenopáusicas o con osteoporosis. Como efectos adversos, el calcio puede tener náusea, dispepsia, constipación, interfiere con la absorción de algunos alimentos y nutrientes o fármacos como son el flúor, el hierro, el zinc, los salicilatos, los beta bloqueadores, los bifosfonados y los salicilatos, los beta bloqueadores y las tetraciclinas. Entonces, casi siempre vamos a necesitar dar calcio para cualquier tratamiento de osteoporosis porque es la base para la formación de hueso. Luego tenemos a la vitamina D. La vitamina D es el calcitriol. Vitamina D, el calcitriol. Va a mantener al calcio sérico normal, aumenta su absorción intestinal, moviliza las células troncales para diferenciarse a osteoblastos.
Disminuye el calcio iónico sérico y aumenta la síntesis de paratormona. Aumenta la reabsorción de calcio en el tubo contorneo proximal y la formación de vitamina D. Disminuye el riesgo de caídas y fracturas. Aumenta la función muscular y 1/3 de osteoporosis posmenopáusica tiene un balance negativo de calcio. 75% tienen mala absorción y 60% tienen deficiencia de vitamina D. Fíjense, o sea que de las mujeres posmenopáusicas 75% tienen un balance negativo de calcio, ¿sí? Un balance negativo en su alimentación. 60% tienen deficiencia de vitamina D. No sé si ustedes han visto o han oído que recomiendan que a las personas, cuando se hacen estudios de laboratorio, aparte de la glucosa y de todo eso, se mida la TSH y la vitamina D3. Bueno, pues es importante, ¿verdad? Fíjense, un 60% tienen deficiencia. Ajá. Entonces, es importante hacerse estos estudios, tomar esto en cuenta. Y muchas de las personas tienen aumento en los niveles de interleucina 1 y del factor de necrosis tumoral por la deficiencia de estrógenos. Ahorita que hablemos un poquito de los estrógenos, vamos a entender un poco más la presencia de los estrógenos y en cuanto a estos niveles aumentados de interleucina. Ajá. Se usa el calcitriol por baja absorción de calcio y por aumento en la paratormona, ya sea un aumento en un hiperparatiroidismo secundario por osteoporosis senil. La vitamina D debe estar en más de 40 nanogramos por mililitro, ¿sí? Los valores de vitamina D en más de 40 nanogramos por mililitro. El tratamiento se da por 50,000 unidades internacionales por semana y se da por un tiempo de 6 a 8 semanas, y luego se da una por mes, y primero por semana y luego por mes, una cada mes. Hay una presentación, doctora Reyes, ¿verdad?, de vitamina D. Pero aquí no está. ¿Qué? ¿Perdón? Que creo que no está aquí con esta, sino en la de Nefro, creo. No, pero el medicamento que es de presentación. Y es una mensual, ¿no? Sí, no, ese es Demus, pero es de vitamina D solita, se llama Demus. Bueno, hay varias, hay muchas marcas comerciales. Hay unidades de 4,000, de 5,000, y está esta que me preguntas tú, que es una pastillita de 100,000 unidades para que se tome una dosis mensual. Se tome, es por comodidad, de una sola toma mensual. Demus se llama. Demus de 100,000 unidades. Ajá. Esto es para las personas que les encuentren bajos los niveles, a menos de 40 nanogramos por mililitro, la vitamina D3. Luego pasamos a los estrógenos, que sería el tercer medicamento. Los estrógenos, el aumento en la densitometría, aumentan la densitometría ósea en un 6%. Fíjense, habíamos visto que el ejercicio aumentaba entre 1 y 2%, ¿se acuerdan? El ejercicio entre 1 y 2% aumentan la densitometría ósea. Pues aquí los estrógenos aumentan hasta 6%, ¿sí? Un 6% aumentan la densitometría ósea. O sea, es muy buen aumento, como ven ustedes. Aumentan en columna un 6% y 2.8 en cadera, después de 3 años de uso.
Pero también, como ya conocen ustedes, los efectos adversos de los estrógenos, ¿verdad? Aumentan la incidencia de cáncer de endometrio y de mama, la tromboflebitis, las hemorragias tras la retirada del medicamento en un 50%. Pueden también aumentar la patología biliar, los cálculos biliares, hipertensión arterial, tromboflebitis, y se pueden dar por cortas temporadas y a dosis bajas. Para los síntomas perimenopáusicos se usan los estrógenos conjugados a dosis de 0.625 a 1.25 miligramos por día, por 21 días, por 7 días, y se quitan 7 días. Frenan la pérdida ósea y disminuyen la incidencia de fracturas por tiempos cortos, ¿verdad? Si no se puede, porque haya familiares con cáncer cervicouterino o cáncer de mama o endometrial en la línea directa, ¿verdad? La mamá, las hermanas, las tías, etcétera. Entonces podemos dar la tibolona. ¿Sí? La tibolona, este es un fármaco. Es un fármaco sintético con propiedades estrogénicas, androgénicas y progestágenas. ¿Sí? No tiene actividad biológica intrínseca y va a ejercer sus efectos farmacológicos a través de metabolitos activos. Va a inducir acciones estrogénicas sobre el tejido óseo, ¿sí? Sobre el tejido óseo. Acciones, estrogénicas sobre el tejido óseo y vagina. Progestágenas a nivel de endometrio. Y andrógeno en cerebro e hígado. Y la dosis se usa a dosis alta de 2.5 miligramos. Y esto aumentó la ganancia de masa muscular de un 1 a un 2.6% a nivel de cabeza de fémur y de cadera. Ajá. La tibolona. Luego tenemos a la calcitonina. La calcitonina. La calcitonina, que es una hormona peptídica, tiene características de disminuir la resorción ósea, construyendo más hueso. Existe la calcitonina sintética humana y la calcitonina sintética de salmón. La vida media es más larga y más potente, la del salmón. Se puede usar por vía intranasal, por vía inyectable. Y las indicaciones son la de osteoporosis perimenopáusica o posmenopáusica y la inducida por corticoides. También para hipercalcemia y para otras causas de hipercalcemia, como es la enfermedad ósea de Paget. Va a disminuir la concentración de calcio y de fosfato en el riñón, favoreciendo la excreción de calcio y de fosfato. La calcitonina es una hormona que se produce por las células B, C parafoliculares de la tiroides. Los osteoclastos alisan su borde en cepillo. Los osteoclastos tienen este borde en cepillo y lo alisan. Se ha visto que se alisa este borde del cepillo de los osteoclastos y se retiran de las zonas de resorción ósea. La hormona, la calcitonina, es un péptido de 32 aminoácidos que se va a unir a los osteoclastos y va a inhibir la resorción ósea. Aumenta la excreción renal de calcio, de fósforo, de sodio, de magnesio y potasio y disminuye la reabsorción tubular. Aumenta la masa ósea a nivel de columna, de vértebras, y disminuye el riesgo de fractura vertebral. Disminuye el dolor óseo
agudo después de la fractura vertebral. Se puede dar subcutánea o inhalada. Subcutánea o inhalada. Se dan 200 unidades por día. 200 unidades por día. Si se usa en inhalada, se debe alternar la fosa nasal. Un día una y otro día otra. Un día una y al otro día otra. Alternando la fosa nasal. Puede ser, ya decíamos, de origen sintético, del salmón, de la anguila o humano y de cerdo. Tiene efectos analgésicos. Tiene un plus que servir de analgésico para las fracturas. Sobre todo en fracturas vertebrales. Aumenta las endorfinas y inhibe las prostaglandinas E2. Interfiere con el flujo de calcio y va a actuar en el sistema colinérgico, serotoninérgico y en forma directa sobre receptores del sistema nervioso central. Es eficaz, es menos eficaz que estrógenos o que bifosfonatos. Como efectos adversos puede causar náusea, rinitis y epistaxis por el uso inhalado. Y se usa poco por la disponibilidad de alternativas más efectivas. Aquí no hay reporte de cuánto aumenta la densitometría, la calcitonina. Tenemos a los esteroides anabólicos, a los andrógenos anabólicos como el estanosol y la nandrolona, que aumentan de un 5 a un 10% la densitometría. De un 5 a un 10%. Aumentan bastante, como ustedes ven. Los estrógenos eran 6%, y estos aumentan hasta un 10% la resorción, la masa ósea, y disminuyen la resorción. Su efecto favorece efectos secundarios de tipo androgénico. ¿Sí? O sea, vamos a tener efectos secundarios de tipo androgénico. En hombres, acuérdense, alguien que nos los pudiera recordar, estos efectos secundarios del uso de andrógenos. ¿Qué pasaba con la espermatogénesis? Andrógenos, a ver, piénsenle. Los andrógenos anabólicos. Así que hay una diferencia en la producción de la testosterona, ¿no? Ajá, acuérdense que la testosterona se va por la aromatasa y se convierte en estrógenos, y va a haber disminución de la formación de espermatogénesis, ¿sí? Va a haber una atrofia de testículos, ¿sí se acuerdan? Bueno, entonces, pero se va a usar, su administración prolongada altera las pruebas de función hepática y puede incluso llegar a dar tumores hepatocelulares y carcinoma hepatocelular. Luego aquí tenemos el receptor de activador para el factor nuclear K, B o RANKE. ¿Sí? Esta es una molécula del metabolismo óseo. Es un efector final en la patogénesis de la osteoporosis. Se encuentra en la membrana de los osteoblastos. Ligando. Tiene su RANK, que es el receptor, y tiene el que se va a ligar a este receptor, que es el RANK-L. Entonces es una molécula del metabolismo óseo del osteoclasto. Y que es el efector final en la patogénesis de la osteoporosis. Se encuentra en las membranas de los osteoclastos, células del estroma y linfocitos T, quienes lo secretan, y su función es activar a los osteoclastos. La superproducción de este RANK-L está implicada en enfermedades degenerativas óseas, en artritis reumatoide y artritis psoriásica. Cuando el RANK-L se une a su receptor natural RANK, se inicia la diferenciación y activación de osteoclastos. La OPG
Actúa como receptor señuelo que se une al RANKL, impidiendo su acción osteoresortiva. Entonces la teriparatide es la hormona, la PTH sintética. Es un análogo recombinante de la paratormona. Se usa a diario en forma subcutánea y va a estimular los osteoblastos. Reduce la apoptosis de los osteoblastos y se va a construir más hueso, superando las pérdidas. Como efectos adversos, tiene que puede dar hipercalcemia transitoria, aumenta el riesgo de osteosarcoma. El osteosarcoma es cáncer de hueso y debe de evitarse la enfermedad ósea de Payet, la teriparatide. Este medicamento se recomienda solamente usar como máximo durante 2 años. Es uno de los adelantos pues más nuevos, ¿verdad? Es la hormona paratiroidea recombinante PTH134, teriparatide, nombre comercial Fortet, o hay varias marcas, y se indica cuando la densitometría está en menos de 3.5, cuando ha habido falla a otros tratamientos o cuando es intolerante. Se usa por vía subcutánea. Se usa por vía subcutánea 20 miligramos por día y aumenta los osteoblastos, aumenta la densitometría hasta en un 8 a 9%. A nivel vertebral, 3% extremo, y va a disminuir en 65% el riesgo de fracturas vertebrales. En 54% las no vertebrales después de 19 meses de uso, o sea, año y medio prácticamente. Se une a los osteoblastos y aumenta la expresión del RANKL, inhibiendo la osteoprogerina, las proteínas, igual que el factor de necrosis tumoral, actuando como receptor señuelo del RANKL. La osteoprogerina bloquea el RANKL y se une al RANK y sirve para precursor de osteoclastos. Entonces aumenta la resorción ósea cuando hay aumento de calcio sérico y la disminuye en hueso. Efectos adversos leves como mareo, rash, náusea, cefalea, calambres, artralgia y rinitis. Va a dar una hipercalcemia transitoria, náusea, vómito, constipación, debilidad, que se corrige al usar las dosis de calcio y vitamina D, o sea, se tienen que usar en forma conjunta. El osteosarcoma se ha presentado en ratas, ¿verdad? En estudios de laboratorio, y está contraindicada cuando hay hipercalcemia, cuando hay enfermedad de Payet, cuando hay metástasis de hueso, radioterapia a hueso y tratamiento para casos graves, y máximo por 2 años. ¿Sí? No se debe dar junto con bifosfonatos. ¿Sí? La teriparatide, la PTH sintética. Y pasamos a los bifosfonatos. Los bifosfonatos o bifosfonados con D se dividen, ya decíamos, en los me voy a regresar hasta la primera, en los simples no nitrogenados y los nitrogenados potentes, los bifosfonados. ¿Sí? Los simples no nitrogenados y los potentes nitrogenados. De estos son 2, el hidronato y el iludronato. Y de estos son varios, ¿verdad? Empezando por el alendronato, aldendronato,
ivandronato, pamidronato, risendronato y solendronato. ¿Sí? Bueno, estos son los fármacos más útiles, más recomendables para la osteoporosis. ¿Cómo van a actuar? Bueno, van a actuar similar a los pirofosfatos. Se añade al ADP y da un análogo no funcional de ATP y se va a construir en osteoclastos. Sirve para la apoptosis y hace que haya menos resorción ósea. Estos son los simples no nitrogenados. Y de los nitrogenados potentes tenemos 5: alendronato, ivandronato, pamidronato, risendronato y solendronato. Estos van a inhibir a los osteoclastos por la vía del mevalonato. Acuérdense del ácido mevalónico, interrumpiendo la síntesis de colesterol, que es importante para la función de la membrana celular y para muchas enzimas. Y los osteoclastos dejan de funcionar. Entonces uno es similar a pirofosfatos, que se añade al ADP y da un análogo no funcional de ATP, construyendo el osteoclasto, dando apoptosis. Y los bifosfonados potentes inhiben a los osteoclastos por la vía del mevalonato, interrumpiendo la síntesis del colesterol, y el osteoclasto deja de funcionar. Bueno, vamos a empezar hablando de la acción de los bifosfonados a nivel celular, inhibiendo la actividad de resorción osteoclástica. Son análogos los simples a los pirofosfatos. Se van a absorber mal en el intestino y se unen a cristales de hidroxiapatita, inhibiendo la resorción ósea. Se adhieren a la superficie de resorción y disminuyen el número de osteoclastos. Se incorporan a los análogos de ATP que se acumulan dentro de los osteoclastos y van a promover su apoptosis. Y los más potentes, que contienen nitrógeno, que evitan la resorción ósea al interferir con anclaje de las proteínas de superficie celular a las membranas de los osteoclastos por la prehilación necesaria para su unión al hueso, y se administran por vía oral o por vía IV. ¿Hasta ahí van bien? O sea, las dos acciones van a ser sobre osteoclastos, ¿sí? Unos facilitan su estiramiento de pata, o sea, chiras pelas, y los otros van a evitar la resorción, interfiriendo con el anclaje de sus proteínas de superficie a la membrana de los osteoclastos. Entonces van a hacer que el osteoclasto no trabaje. ¿Sí? Vamos a empezar a ver al ivandronato. Al ivandronato, que es un potente nitrogenado. Si se fijan ustedes, todos son nombres de hombre. ¿Sí? Bueno, para que se los aprendan: alendro, ivandro, pamidro, resendro y solendro. ¿Sí? Etidron y tiludron. ¿Sí? Bueno, para que se los aprendan más fácil. De ivandronato, el nombre comercial, uno de los nombres comerciales, se llama Boniva, y se da una dosis de 2.5 miligramos, en total 150 miligramos por mes, por vía oral en mujeres posmenopáusicas, y se va a dar por un total de 3 a 5 años, y va a aumentar la densitometría en 1.9 a nivel columna y 1.2 a nivel cadera. En ivandronato aumenta 1.9%, la densitometría, después de 2 años de uso. Disminuye el riesgo de fractura vertebral en un 52% por un periodo de 3 años. No así la fractura no vertebral. Como efectos adversos, los mismos que para todos los bifosfonatos, que son la hipocalcemia en un 18%,
hipofosfatemia en un 10%, dolor musculoesquelético, calambres, dolor abdominal, reflujo gastrointestinal, dispepsia, úlcera esofágica, gastritis, dolor de muslos, de ingle, fibrilación auricular, uveitis, esofagitis, cáncer de esófago, osteonecrosis del maxilar. Los bifosfonatos IV pueden dar uno en cada 10.000 o 100.000 por uso prolongado. Esta complicación que se llama osteonecrosis maxilar. Vamos a ver una foto un poquito más adelante de la presentación. Tenemos también alteraciones visuales que son raras y que como precaución debemos tomar media hora antes del desayuno el medicamento con agua. ¿Sí? En general se toma 250 mililitros de agua antes, ¿sí? Se toma con agua y se va a permanecer, el paciente debe permanecer erguido de pie, caminando o sentado de media hora a una hora. Para que no tenga estas complicaciones que vimos, gastritis, úlcera esofágica, reflujo gastrointestinal, dispepsia, etcétera, ¿sí? Debe permanecer, tomarlo con mucha agua y permanecer de pie o caminando o sentado de media hora a una hora. Se debe suplementar con calcio y vitamina D por ingesta inadecuada. Está contraindicado cuando hay alteraciones de esófago, porque disminuye el vaciado. Cuando hay estenosis o acalasia, estenosis de esófago o acalasia, o cuando hay incapacidad para pararse o estar erguido media hora, aumenta el riesgo de broncoaspiración, hipocalcemia que hay que corregir antes de iniciar el tratamiento, y cuando hay insuficiencia renal, que la depuración de creatinina esté entre 30 y 35 mililitros por minuto. Acuérdense ustedes que la depuración normal es de 120 mililitros por minuto. Entonces, una contraindicación es cuando hay hipocalcemia y cuando hay depuración de creatinina baja, el ivandronato. Luego pasamos al alendronato. El alendronato es uno de los que más aumenta la densitometría. Es uno de los que más se ocupan. El nombre comercial es el Fosamax. Es ácido alendrónico o alendronato. Previene la pérdida ósea aumentando la densitometría. Aumenta la densitometría ósea en un 5 a un 10%. Las dosis pueden ser de dos formas y pueden ser 5 miligramos por día o 5 por 7 días son 35 miligramos por semana. Se puede tomar junto y se recomienda dar en mujeres recientemente menopáusicas. Se pueden dar dosis de 10 hasta 70 miligramos en posmenopáusicas. Los beneficios esqueléticos son preservados de 1 a 2 años después de suspender el medicamento, aunque va a haber una reducción gradual de la densitometría. El uso continuo de alendronato demuestra que aumenta la densitometría hasta en un 13.7%, fíjense. Es una chulada este medicamento. En columna lumbar, 10.5 en trocánter y 6.7 en parte proximal del fémur. Los efectos adversos, indicaciones y contraindicaciones y precauciones son igual que a todos los bifosfonatos. Luego tenemos al etidronato. El etidronato es uno de los que son simple no nitrogenado, ¿sí? Etidronato. El etidronato se va a dar 400 miligramos por vía oral y se dan 2 semanas de cada trimestre. Fíjense, si cada mes tiene 4 semanas,
4 por 3, 12, o sea, cada 3 veces son 12 semanas. Entonces, de cada 12 semanas, te van a tomar por 2 semanas, o sea, 2 y 10 no, 10 semanas no. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Se toman 400 miligramos por día en 2 semanas cada trimestre, o sea, 2 semanas y 10 semanas no. Su uso se puede prolongar por 1 a 3 años, durante 1 a 3 años. Y va a aumentar la densitometría ósea en 4,1%, ¿sí? En columna y 2,3% en cuello de fémur. Va a disminuir la fractura vertebral hasta en un 37%, pero no el de la fractura no vertebral. Uno de los nombres comerciales es el osteo. Y luego tenemos al risendronato. El risendronato es muy parecido a al bifosfonato. El risendronato. Ajá. El risendronato, hay unos nombres comerciales frecuentes usados, que es el Actonel. Se puede usar igual que el alendronato, o sea, tomar diario 5 miligramos o 35 miligramos por semana. Aumenta la densitometría hasta en 5,7% en columna lumbar y 5,4% en cadera. La terapia por 7 años ha demostrado aumentar la densitometría hasta en un 11,5%, disminuyendo la fractura vertebral en un 4, de un 41 a 49%, pero no ha demostrado disminuir las fracturas el riesgo de fracturas no vertebrales. Entonces, fíjense, hasta ahorita lo que más llevamos, el que más llevamos es el alendronato, que aumenta hasta un 13,7 cuando se usa en forma continua. Ajá. Bueno. Y finalmente tenemos al ácido soletrónico. Este se va a poner por vía endovenosa. Se pone una vez al año. Este todavía es más fácil, ¿no? Se pone un bifosfonato de aplicación endovenosa anual de 5 miligramos. Se tiene que dar con calcio y vitamina D. Y va a aumentar la densitometría en cuello femoral y a disminuir el 70% el riesgo de fracturas vertebrales, disminuyendo el riesgo de nuevas fracturas. Las dosis recomendadas son de 5 miligramos IV diluidos en solución salina o glucosada y se pasa en un lapso de 15 minutos de forma anual y en tratamiento dual con suplemento de calcio y de vitamina D. Los efectos adversos pueden ser fiebre, síntomas gripales, mialgia, artralgia, con administración IV. Y aumenta la creatinina sérica, que esto es lo que es lo malo del cuento, en 1,5 miligramos por decilitro, y la cual en días posteriores a la administración regresa a los valores en los que se encontraba antes de su administración. Todos los bifosfonatos, esta imagen tan feicita es de la osteonecrosis mandibular con el uso de bifosfonados intravenosos cuando se cursa con alguna enfermedad ósea, principalmente hipercalcemias por neoplasias. Ajá. Hay una osteonecrosis, tienen aquí, del maxilar. ¿Ah? Los efectos adversos de los bifosfonados orales principalmente van a ser a nivel gastrointestinal y se caracterizan por acidez a nivel gastrointestinal, acidez, indigestión, pirosis, odinofagia y esofagitis. ¿Sí? La esofagitis puede llegar hasta un cáncer de esófago. ¿Sí? Una esofagitis.
Por eso no se recomienda en personas que tengan enfermedad ácido péptica. Se debe de dar en la mañana, entonces debe tomar en ayunas, acompañado de 250 a 300 mililitros de agua, y la persona debe mantenerse sentada o de pie, evitando el decúbito dorsal durante 30 minutos después de la ingesta. ¿Sí? Entonces todo un ritual para tomarse estos bifosfonatos. Luego pasamos al raloxifeno. El raloxifeno, que es uno de los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, si se acuerdan ustedes, el raloxifeno, el clomifeno y el tamoxifeno. Este es el raloxifeno. ¿Se acuerdan ustedes que es modificador selectivo? Porque es agonista en hueso y antagonista en mama. Entonces es un modulador selectivo. Se indica para osteoporosis postmenopáusica y para prevención de cáncer de mama. Como efectos adversos presenta bochornos y aumento de riesgo de trombosis venosa. Uno de los nombres que más se ocupan es el Erista. Es un agonista estrogénico en hueso y antagonista en mama y en útero, que va a disminuir el riesgo de fracturas vertebrales hasta en un 55% por 3 años. No disminuye el riesgo de fracturas no vertebrales. Aumenta la densitometría en todos los sitios esqueléticos, baja el colesterol total y el colesterol LDL. Es antirresortivo, poco potente, menos potente que los bifosfonatos. Para prevenir y tratamientos se usan 60 miligramos por día y 120 miligramos. Si se usan 120 miligramos puede disminuir el deterioro cognitivo en posmenopáusicas. Como efectos secundarios tenemos sofocos, artralgias, sinusitis, dolor torácico, insomnio, migraña, edema y aforesis, y aumento del riesgo de trombosis venosas profundas. Contraindicaciones cuando hay antecedentes de trombosis, tromboembolia pulmonar, trombosis venosas profundas, cáncer cervicouterino, y hay que suspenderlo durante 72 horas antes y durante inmovilizaciones prolongadas por el riesgo de trombosis venosas. Se debe dar con calcio y con vitamina D cuando hay ingesta inadecuada, y es la primera línea en mujeres que no toleren los bifosfonatos y no tienen contraindicaciones. Se puede usar tratamiento combinado de bifosfonato más no bifosfonato, y da beneficios adicionales en la densitometría en comparación con la monoterapia. Luego pasamos al ranelato de estroncio. El ranelato de estroncio es de segunda línea. Es un medicamento de segunda línea que tiene un modo de acción dual. Por un lado aumenta la formación ósea y por el otro lado disminuye la resorción, o sea, tiene los dos mecanismos. Mejora la réplica de los osteoblastos, aumenta la síntesis de colágeno y disminuye la reabsorción de osteoclastos. Se van a dar 2 gramos por día, 2 horas después de comer, y se debe tomar con suspensión de agua y beberse de inmediato. Si se usa por 3 años va a disminuir el riesgo de fracturas no vertebrales y de cadera. Como efectos adversos tiene diarrea, náusea, cefalea, dermatitis y eczema. Raramente trombosis venosas profundas. Y está contraindicado cuando haya una depuración de creatinina menor a 30 mililitros por minuto. El ranelato de estroncio induce disminución de fracturas vertebrales y no vertebrales. Entonces, esta es otra opción. Y luego pasamos a los anticuerpos monoclonales. Sí, doctora Stephanie. Perdón, doctora, antes de que continúe. Me quedé con una duda del ácido solenrónico. ¿Este tratamiento pudiera usarse como profiláctico o ya es de por vida para el paciente?
No, mira, siempre se debe de estar valorando cómo va la densitometría. Si la densitometría ya está en un rango normal, pues ya no se le da hasta que se le vuelva a presentar la osteoporosis. ¿Sí? O sea, no es de por vida. Yo tuve una paciente que estuvo como 10 años con ácido solendrónico, una administración cada año, y estaba muy bien controlada. ¿Sí? Y en ella más bien fue preventivo porque nunca tuvo fracturas. Pero es una señora muy delgada, alta, y hace mucho ejercicio, y ella se ha cuidado mucho. Y estuvo, incluso la veían en nutrición, le daban el ácido solendrónico una vez al año en nutrición. Estuvo muy bien. ¿Sí? Estas complicaciones que mencionan, pues son como en todo, ¿verdad? Puede haber cáncer de esófago, puede haber, pero la osteonecrosis, bueno, es una que se relaciona más al uso del solendronato. ¿Y qué tan factible es el tratamiento? Porque investigando igual un poquito encontré que un frasco, una ámpula está hasta en 5,000 pesos. Ajá, sí. Bien, no sé si fuera también un tratamiento de primera elección. Pues siempre estos fármacos bifosfonados son de primera elección, de la primera línea de tratamiento. Bueno, a ver, son de la primera línea, pero cuando ya está demostrada que hay una osteoporosis como tal, o sea, ya cuando estamos en ese caso, de que ya no ha sido solamente preventivo, sino que ya tenemos una osteoporosis, estos son de los más efectivos para corregirla, pero son caros y son de difícil, o sea, como dice la autora, hay que proteger, hay que dar, cuando vimos en gastro decíamos que la ranitidina, la famotidina era la de elección para prevenir cuando se tomaban bifosfonatos, porque hay que proteger el estómago, pero son muy buenos. Entonces podemos hacer tratamiento. Ya ves que ahorita mencionó la doctora, hay unos tratamientos de bifosfonados de cada semana, de cada quincena, de cada mes, de cada 3 meses, de cada año. Entonces se elige de acuerdo pues a los recursos del paciente y a los que te mejoren. De acuerdo al reporte que te dio la densitometría, está más desgastada la columna o la cadera, que queremos proteger más, ¿no? Entonces de acuerdo a eso elegimos. Claro, al recurso económico. El sector salud también los tiene, pero son de manejo del especialista. Y fuera de esto, bueno, pues sí son caritos, pero vale la pena, junto con todas las medidas. Y se está monitoreando cuando la densitometría ósea nos dice que ya hay solo osteopenia, podríamos valorar ir disminuyendo las dosis y continuar con las medidas higiénico-dietéticas y con la etiología que nos generó esa osteoporosis, ¿no? ¿Sí? Ok, doctora. Sí, gracias. Recuerda que siempre vamos a tener los higiénicos dietéticos como esa primera elección y la atención de la causa. Si la causa es el uso de corticosteroides, bueno, pues tendríamos que ir valorando si se pueden ir disminuyendo, ¿no? O si la causa es insuficiencia renal, bueno, también hay fármacos, aquí hay que dar vitamina D, a veces anabólicos, a veces eritropoyetina, o sea, el manejo de la causa. Si la causa fue la menopausia, bueno, pues esa sí se corrige más rápido, un poquito de estrógenos y luego los higiénicos. ¿Sí? Pero muy, muy valiosa tu pregunta. Es igual que ahorita vamos a pasar a los anticuerpos monoclonales, pues esos son ahorita son lo más nuevo y la verdad es que está dando excelentes resultados. Pero bueno, ahorita los va a mencionar la doctora, pero bueno, cada dosis anda en 15,000 pesos, bueno, pues no siempre está como tan accesible, ¿no? Entonces, pero es una buena opción, ahorita vamos a hablar de ellos y están teniendo muchos efectos buenos, pero también como son nuevos, a largo plazo aún no sabemos qué riesgos pueda tener el usarlos, ¿no? Dicen que es muy seguro, pero bueno.
hay que ver. Bueno, entonces, continuamos, como dice la doctora Reyes, continuaríamos con dos anticuerpos monoclonales, que son el denosumab y el rososumab. Romosozumab, perdón. Romosozumab. Bueno, el temozumab son de los tratamientos más nuevos y sirven para insuficiencia renal crónica. Se ha visto que no modifican, no agravan la insuficiencia renal crónica de esos pacientes que han tenido hipocalcemia durante mucho tiempo y que ya tienen osteoporosis. Entonces, son anticuerpos monoclonal humano. Las indicaciones son para el denosumab, es subcutáneo cada 6 meses, y la indicación es la osteoporosis postmenopáusica. Y si hay metástasis de hueso, se puede poner cada mes. La acción va a ser, previene la activación y maduración de osteoclastos, ¿sí? Previene la maduración, previene maduración y acción de osteoclastos. Y está limitada a la destrucción ósea, limita la destrucción, ¿sí? O sea, limita el daño. Como efectos adversos pueden causar hipocalcemia, hipofosfatemia, infecciones y osteonecrosis mandibular. Se usan solo parenterales. Es un anticuerpo IgG2 monoclonal humano que tiene alta eficacia para el RANK, bloqueando la unión de RANK con RANK-L, ¿sí? O sea, bloquea la unión de RANK con RANK-L, el ligando. Se administra subcutáneo cada 6 meses y aumenta la densitometría en todos los sitios esqueléticos y disminuye los marcadores de rotación ósea a los 24 meses. Como efectos adversos, hay una desregulación de la inmunidad y puede ser potencialmente dar infección o malignidad, ¿verdad? Porque afecta pues al aparato inmunológico. Y tenemos al romosozumab. El romosozumab, que es un agente formador de huesos, que está en investigación, inhibe la proteína esclerostina y aumenta la formación de hueso, disminuye la descomposición ósea, disminuye las fracturas. Ya pasó la fase 3 y actualmente está en el comercio. Y se está también desarrollando un nuevo análogo peptídico, la ostabolina cíclica de la paratormona 1,25, que va a aumentar la masa ósea con una disminución en el efecto sobre la concentración de calcio en el plasma. Tiene menos efectos sobre la PTH y tiene riesgo de infarto al miocardio y de enfermedad vascular cerebral. Entonces, estos serían los nuevos tratamientos. Esta PTH 1,35. Estos son los nuevos. Y bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de los fármacos, de las dosis y de la prevención.
El calcio ya mencionábamos que se usaba en una ingesta por día entre 1000 y 1500 miligramos de calcio elemental, que se puede usar disuelto en agua como pues como algunos medicamentos, o tomando tal cual. Como efectos adversos o como prevención, sirve para prevenir la osteoporosis, sobre todo cuando hay déficit de la ingesta, ¿verdad? Puede dar constipación con el carbonato de calcio. El citrato de calcio es más caro, pero se absorbe mejor en pacientes con bajos niveles de calcio. Puede dar acidez gástrica. Si se usa, pues se puede dar con inhibidores de la bomba de protones. Cuando hay nefrolitiasis, no es una contraindicación cuando es necesario, ¿verdad? Darlo. La vitamina D es una ingesta, se toma en una ingesta total de 800 a 1000 unidades por día, de 10 a 30 minutos de exposición al sol. Se recomienda en brazos y cara durante 2 a 3 semanas en verano. Para dosis altas o calcitriol, considerar la consulta a un especialista. Luego tenemos a los bifosfonados, el alendronato, el ibandronato, el bicendronato, etcétera, las dosis. Tomarlo de media hora a 1 hora antes del primer alimento del día y con 8 onzas de agua. Cada onza es de 30 mililitros, o sea, serían 8 por 3. Por 3, 20, ¿no? O sea, los 250, 300 mililitros de agua de 30 a 60 minutos antes de los alimentos. Y se deben los efectos gastrointestinales graves, leves, en un 5%, los graves son poco frecuentes. El reflujo sin esofagitis es una contraindicación relativa, se excreta por vía renal. Evitar si la depuración de creatinina es menor de 30 a 35 mililitros por minuto y no se saben efectos sobre el desarrollo fetal. Se recomienda no darlo durante el embarazo, ¿verdad? El riesgo de osteonecrosis de la mandíbula se presenta en menos de 1 por cada 100.000 de los pacientes para los bifosfonados orales. Y para el ácido zoletrónico aumenta la creatinina y puede causar hipocalcemia. La teriparatida se recomienda de 20 microgramos subcutáneos por día, consultar siempre a un especialista. El tratamiento hormonal con estrógenos, 625 miligramos por día, de estrógenos sintéticos conjugados, de estradiol, 625 por día, estropipato, que es 0.05 miligramos por día por 1 a 2 semanas, estrógenos conjugados y estradiol parche. Y bueno, los riesgos, siempre hay que ver riesgos, beneficios, ¿verdad? Para ver si no hay antecedentes de cáncer de mama, cáncer de útero, y pues son de evidencia en las personas, ¿verdad? La calcitonina en spray usa 200, provee 200 unidades por día nasal, puede causar rinitis en un 5% y debe tenerse precaución de insuficiencia renal crónica. Disminuye el dolor de fracturas agudas, que tiene un efecto analgésico. El raloxifeno, que es el modificador de los receptores de estrógeno, 60 miligramos por día, tiene más riesgos de trombosis venosas profundas y tromboembolia pulmonar, más riesgo de trombosis venosa profunda e igual de tromboembolia pulmonar. Puede generar sofocos en un 3 al 6%. No se recomienda a hombres o mujeres premenopáusicas. En hombres no, y en mujeres premenopáusicas no se recomienda. El denosumab de 60 miligramos subcutáneo cada 6 meses. Es un anticuerpo monoclonal que puede aumentar infecciones en piel. Conclusiones. Tenemos que
Las terapias anti-osteoporosis son seguras y efectivas y están disponibles. Los antirresortivos se dan para prevenir la pérdida de masa ósea y preservar la arquitectura, aumentar la calidad del hueso, disminuir el riesgo de fracturas vertebrales, disminuir el riesgo de fracturas no vertebrales y de cadera. El alendronato, el sendronato, ácido solendrónico y denosumab son los más usados como agente antirresortivo. Y como agente anabólico, la teriparatida, que aumenta la densidad y tamaño del hueso, aumenta la calidad, disminuye el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales, y no se tienen datos sobre la cadera. Los factores del paciente van a determinar el fármaco más apropiado para usar, la susceptibilidad a efectos secundarios, los antecedentes de trombosis venosa profunda. Ahí no se usarían ni estrógeno ni raloxifeno. Cuando hay estenosis esofágica, estarían contraindicados los bifosfonados IV o el denosumab. La dosificación siempre va a ser en base a la conveniencia y a la adherencia del tratamiento. Y bueno, aquí está un algoritmo que son factores de riesgo como la edad y factores de riesgo para los menores de 50 años y los mayores de 50. Vamos a valorar el riesgo de fractura, el riesgo a 10 años, si existe o no existe. Si existe y si hay fractura por fragilidad, si se han tenido otras fracturas, entonces se va a llevar a cabo la densitometría. Y en fracturas vertebrales y de cadera, la densitometría es recomendable para obtener una densitometría basal, pero no es necesaria para iniciar tratamiento. Si existe el riesgo de fracturas a 10 años, si no existe, se le dan solamente consejos de cambios de vida, y revalorar, ¿verdad?, si cambia de perfil. Si el paciente sí tiene fragilidad y edad de 50 o más años, si está con osteopenia, si está normal, pues no se le da nada. Si está con osteopenia, se le va si está en mayor de 65 años, se le va a dar alendronato o bisendronato con control cada 3 años más o menos. Si está en osteoporosis menos 2.5, si hay una fractura vertebral grave o fracturas vertebrales por la radiografía, se da teriparatide por más de por 24 meses. Acuérdense que no se puede dar más porque puede generar riesgo de osteosarcoma. Si hay osteoporosis vertebral grave, se da el alendronato o bisendronato. Si tiene muchos efectos adversos, si hay, se da un bifosfonado parenteral o el ácido solendrónico. Y si el paciente desde el inicio se puede dar por vía oral, si no se puede dar, se le da ácido solendrónico por año, administrar 3 inyecciones en 5 años. Se revisa, se pone una inyección durante 3 años, se revisa en 5. El denosumab, si es apropiado, si no es apropiado un bifosfonato, se le da el denosumab, que se continúa durante 5 años y se revisa. La decisión de suspender el tratamiento
durante 10 años y se vuelve a reevaluar. Entonces, más o menos sería el algoritmo. Y bueno, y finalmente, los bifosfonatos, como conclusiones, se deben dar durante un máximo de 5 años por vía oral o 3 años por vía IV, y son la primera línea de tratamiento para la osteoporosis. Las inyecciones de denosumab se ponen cada 6 meses y mejoran la densidad ósea más rápido que los bifosfonatos, aunque las mejoras en la densidad desaparecen a los pocos meses. Y de suspender el tratamiento, a menos que se inicien los bifosfonatos. Los tratamientos análogos de la paratormona durante hasta 2 años mejora dramáticamente la densidad ósea y disminuye el riesgo de fracturas, pero requiere el uso posterior de bifosfonatos para mantener el beneficio. 1 año de tratamiento con romosozumab, un análogo fijador de la esclerostina, seguido por 1 año de alendronato, disminuye el riesgo de fracturas en comparación con 2 años de alendronato solo. Entonces, bueno, pues esto es un poco el tratamiento y el manejo de las fracturas de osteoporosis y del manejo en sí de la osteoporosis. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Yo sí, doctora. A ver. Dentro de los tipos de fracturas, eso, yo sé que hay una también que se llama fractura en rama verde. Ajá. No sé cómo sea el tratamiento de ese tipo de fractura y para qué. A ver, mira, de lo que vimos fue los lugares más frecuentes de fracturas. Los lugares, ya decía la doctora, la cadera, la columna, los dedos, a veces los dedos de las pies o de las manos con algún movimiento mal pueden fracturarse, el tobillo, el talón. Con lo que te refieres a fractura en rama verde, ese es el tipo, no es el lugar, sino es el tipo de fractura. Es el tipo que ibas a hacer el dibujito, ¿no, doctora? Es como vamos, que no se rompe el hueso así como en forma directa y específica, sino que queda como sesgado, por eso le ponen en rama verde, o así le pusieron los ortopedistas, porque cuando rompe uno algo duro, se puede romper como específicamente a la mitad. Pero cuando es algo suave, más suave, suele quedarse de un lado como más largo que del otro, ¿no? Entonces es una fractura en donde el hueso queda como no con una línea de pérdida de la continuidad parejita, sino está irregular. Ese es el tipo de fractura, no es la zona de fractura. Mira, ahí está, ese es el tipo. El tratamiento de la fractura, cuando este tipo de fracturas está deslizada, o sea, primero hay que acomodar, ya van a llevar a ortopedia, primero hay que acomodar el hueso y luego inmovilizar para que quede parejo y pueda llevar una recuperación normal, se llama callo óseo y quede el hueso normal. Eso es en relación al tipo, a cómo se rompió el hueso, ¿no? El tratamiento va a ser el ortopedista acomodar la fractura en donde se haya hecho, acomodarla o a veces quirúrgicamente acomodarla y inmovilizar para que se recupere. Un hueso con osteoporosis va a tardar mucho más tiempo en recuperarse. Vamos a decirte un ejemplo, más o menos en un niño, en un machito que está en crecimiento, más o menos de 4 a 6 semanas ya está el hueso con callo óseo recuperado. Pero en un hueso osteoporótico a veces tarda hasta de 3 a 6 meses en recuperarse. Entonces ese con radiografías hay que estar monitoreando. Pero en relación al tipo de fractura en rama verde, es el tipo de fractura. ¿Cómo fue el corte? ¿Cómo se rompió el hueso? La forma. ¿Sí? Sí, ya aclaré. Sí, gracias. No, gracias a ti. Mildred.
Sí, doctora. En pacientes con enfermedades osteoarticulares, por ejemplo, o sea, no tiene nada que ver quizá, o quizá sí, la concentración de glucosamina con los antirresortivos, ¿ayuda al tratamiento? Ahorita vamos a ver el tema que sigue, justo es la osteoartrosis o enfermedad articular degenerativa. Eso es otra cosa. Eso es por desgaste de una articulación, principalmente, no tanto del hueso, sino de la articulación. Así se llama osteoartrosis o enfermedad articular degenerativa. Ahorita lo vamos a ver. Ese es otro rollo. Pero suelen ir de la mano, ¿no? Sí pueden ir, digo, como da, vamos a ver ahorita que la osteoartrosis o enfermedad articular degenerativa pues da mucho en pacientes entre más obesos o a todos los pacientes que ya son mayores de edad nos va a dar, es como tener canas, ¿no? Decir yo, pues me puedo quitar el pelo, pero las canas me van a seguir saliendo, es la por la edad o los arrugas de los ojos, o sea, es parte del desgaste propio, pues de la edad o del trabajo, del tipo de trabajo. Esa es la osteoartrosis. Suelen ir de la mano, o sea, muchas veces hay las dos cosas. Si ya es una viejita de 85 años y que además fue obesa, ¿no? Y que además trabajó cargando costales, pues va a tener las dos cosas, osteoporosis y osteoartrosis. Entonces, sí pueden ir de la mano manejos de osteoartrosis y de osteoporosis. Sí pueden ir de la mano, pero sí son situaciones diferentes. ¿Y tres? Ok, doctora, pero por ejemplo... Ahorita que veamos el tema, creo yo que te va a quedar como más claro. Ok, entonces espero un poquito. Sí, o sea, sí pueden ir de la mano, sí se puede dar. Por ejemplo, vamos a ver que no hay fármacos que te detengan la edad, que ya no cumplas tus 70, 80, 90, no, pues no, o sea, vamos a seguir, cada vez vamos a tener más. No hay fármacos que nos vayan quitando la edad, pues ahora yo tenía 60 y ahora ya tengo 56, pues no, eso no existe, ¿verdad? Siempre vamos a tener más. Entonces, como las insuficiencias cardíacas, renales y demás, siempre va a aumentar la insuficiencia porque vamos teniendo un mayor deterioro, ¿no? de una mayor edad. Entonces, puede ir de la mano, no hay mucho para detener como ese desgaste, como en la osteoporosis. O sea, la osteoporosis sí hay como más el recuperar la calidad del hueso, pero en la osteoartrosis recuperar toda una articulación pues se puede, o sea, hay prótesis, pero bueno, tienen sus convenientes y sus inconvenientes. Si quieres ahorita que veamos el tema o que empecemos a verlo, lo empezamos nada más como a mencionar y bueno, pues el jueves continuaremos con este tema. Esto es muy importante. Ahorita la doctora nos está haciendo un dibujito, vean su pizarrón, de cómo es la articulación, entender las características, cómo está conformada una articulación cualquiera, articulación chiquita como son las falanges o grande como es la rodilla, está conformada por todas estas partes de la articulación. Y vamos a ver en las enfermedades, no solo en la osteoartrosis, sino también en las que vienen la rotosa y en la artritis reumatoide, qué pasa en este tipo de articulación de acuerdo a la enfermedad. Porque las personas a todos le dicen artritis, tengo artritis, ¿no? A todos le dicen, pero hay que distinguir bien la etiología. Ya, doctora, dejo el micrófono 10 minutitos para que cerremos nuestra clase. Bueno, aquí está, en este dibujo tenemos una articulación normal, tenemos el hueso, tenemos el cartílago articular en color azul y tenemos la cápsula articular en color rojo. Y aparte tenemos la membrana sinovial, que la podríamos poner en azul más clarito, a ver si se ve, azul más clarito, la membrana sinovial que va a descubrir todo, bueno, y con buena voluntad, ¿sí? La membrana sinovial. Y mínima cantidad de líquido, ¿verdad? Muy poquita cantidad de líquido dentro de la articulación. En la segunda imagen vamos a tener
la osteoartrosis, en la cual vamos a tener defecto en el cartílago articular. El cartílago articular se va a empezar a destruir porque vaya a haber mucho peso, ¿sí? Por mucho peso se empieza a fisurar ese cartílago, o porque sea un cartílago no tan eficiente. Entonces el hueso va a empezar a formar nuevo huesito. Háganse cuenta que aquí se pierde el cartílago. Entonces el hueso empieza a formar nuevo hueso, tratando de compensar esa pérdida. A eso se le llama osteofito. Entonces el osteofito irrita, es como una piedra que está en la articulación y empieza a dar dolor. En la artritis reumatoide, que es la tercera imagen, la membrana sinovial va a ser el antígeno, es una enfermedad de la colágena. Entonces se va a formar toda una serie de leucocitos y de tejido que se le llama panus, en el cual se va a empezar a lastimar el hueso y el cartílago articular. Y se engrosa esta membrana sinovial. Y en la gota, que es la cuarta que vamos a ver, en la gota lo que pasa es que se depositan cristales de ácido úrico en la articulación y empiezan a irritar y a inflamar. Ya habíamos visto algunos casos de gota aguda. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Tenemos aquí una pauta clínica. Se trata de una paciente femenina. Esta enfermedad también da más a mujeres. Es una paciente femenina de 46 años con dolor crónico en las rodillas. Aumenta este dolor cuando hace ejercicio y disminuye cuando hay reposo. Tiene dificultad para hacer algún tipo de movimiento, mejorando tras movilizarse. Usa AINES, ella se automedica AINES. Es una paciente obesa, tiene un índice de masa corporal de 46 y es sedentaria. A la exploración física hay una disminución en la flexión de la rodilla y hay crepitación ósea. Por laboratorio tiene la biometría, la química sanguínea normales. La placa de rodillas muestra osteofitos y erosiones y una disminución del espacio articular. Se los voy a pasar miren, aquí tenemos una rodilla. La rodilla debe de ser en esta forma, más o menos, debe ser así. Debe ir más o menos así. Más o menos, Sí. Como si fuera una doble raya. Y en esta forma, donde están señaladas las flechas, si ven ustedes, hay un engrosamiento de este cartílago. ¿Sí lo ven? Que está muy grueso. Y en esta parte ya no hay espacio articular. ¿Sí? Ya está justo. Entonces, aquí se tiene una pérdida en la regularidad. Entonces, esta paciente tiene en su placa, si se fijan ustedes, tiene un poquito de geno varo, ¿sí? O sea, tiene los pies un poquito así, en esta forma. ¿Sí? Bueno, no así, las rodillas están bien, pero se tiene un poquito las rodillas hacia afuera. Entonces va a haber un desgaste de la parte exterior de esta rodilla. No sé si la alcanzan a ver aquí. ¿Sí? ¿La alcanzan a ver ustedes? Esta parte. Entonces, la radiografía muestra osteofitos. Los osteofitos se ven como unas calcificaciones que están en ese espacio articular. Y hay unas erosiones y disminución del espacio articular. Entonces, bueno, esta es una enfermedad degenerativa, sí, doctora Stephanie. Perdón, doctora, ¿eso es lo que también se le puede llamar caries articular o no? Puede ser, sí, en el cartílago. Sí, gracias. Entonces, esta es la forma más común de artritis. Ocurre en adultos mayores, es más frecuente en mujeres. Las articulaciones más afectadas van a ser las manos, la cadera, las rodillas
esquelética del cartílago articular y cambios óseos del tejido subcondral, dando una esclerosis y osteofitos que causan dolor, rigidez, edema y discapacidad. Puede haber una disminución progresiva del cartílago articular, cambios en las articulaciones y en el hueso subcondral, y puede haber dos factores, fíjense, dos factores que lo pueden causar al cartílago, ¿sí? Al cartílago. Un cartílago y tejido subcondral normal, o un tejido con cambios, esta sería normal pero con un aumento del peso, ¿sí? Por un aumento de peso, como sería obesidad, y que va a dar cambios tisulares, ¿sí? Ya ven ustedes, siempre dicen, este elevador puede llevar a 16 personas, ¿no? O este elevador puede, no sé, pues así nuestras rodillas, las rodillas son el sitio que más soporta el peso, porque es por diámetro, es el donde todo converge, ¿verdad? En las dos rodillas converge nuestro peso corporal, porque los pies, como sea, tienen hasta su cúpula, ¿no? Tienen más área para apoyo, pero las rodillas no. Entonces, podemos tener esta carga, o podemos tener una carga normal, pero una estructura deficiente, ¿sí? Aquí estaría normal y aquí está deficiente, ¿sí? Por ejemplo, no sé si han visto ustedes los jugadores de fútbol, los boxeadores, o sea, gente que se entrena para hacer deporte de tipo profesional, pues las rodillas les truenan, que el cartílago, que el ligamento cruzado, que bla, 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 ¿verdad? Entonces es importante conocer esta enfermedad, ¿sí? Puede ser de los viejitos, pero también puede ser en gente joven que hace mucho, ¿verdad? Las que bailan ballet, los que hacen deporte de forma exagerada, ¿verdad? Bueno, y dentro de la fisiopatogenia tenemos que el cartílago se erosiona y se destruye, no se regenera y puede llegar a desaparecer, y el hueso subcondral forma hueso nuevo, que son los osteofitos, que se van a inflamar y a irritar estructuras vecinas. Si es en columna, puede dar radiculitis, cerrando los agujeros de conjunción vertebral, ¿sí? Lo que llaman hernias de disco. Y los condrocitos no compensan esta disminución de proteoglicano y de colágeno 2 y de la matriz cartilaginosa. Tenemos cambios en zonas de carga del cartílago articular. Puede ser el cartílago engrosado con una superficie articular adelgazada, y el cartílago se ablanda y pierde su integridad de la superficie y aparecen hendiduras verticales. Ajá. Entonces va a haber el cartílago tiene aquí los condrocitos, las metaloproteasas degradan el cartílago, y los proteoglicanos y la colágena y las proteínas van a ayudar a la síntesis. Entonces tenemos que debe haber un equilibrio en esa matriz cartilaginosa entre la degradación y la síntesis. Entonces aquí en esta enfermedad va a ganar la degradación a la síntesis. Y bueno, por localización vamos a tener que esta enfermedad se localiza muy frecuentemente en el cuello, en las vértebras del cuello, entre la quinta y sexta lumbar y la sexta y la séptima. ¿Sí? Da dolor a nivel de las vértebras cervicales. En las lumbares entre L4 y L5 y L5 y S1. A nivel de hombro es poco frecuente. Entre las interfalángicas proximales va a dar lo que se llama risartrosis, y va a dar cambios que se llaman nódulos de Heberden y de Bouchard. De Heberden y de Bouchard. En cadera va a ser una enfermedad muy incapacitante. Necesita la persona usar bastón o andadera. A nivel de los pies puede dar en la metatarso-falángica alteraciones en la estática. Y en la rodilla, ¿verdad? A nivel femorotibial o femoropatelar. Las manifestaciones clínicas obviamente van a ser dolor,
Yo creo que allí podemos detenernos, doctora. Muy bien, sí, doctor. Para continuar el jueves. Ajá. Es muy importante y muy frecuente. De hecho, todos los que vayamos teniendo nuestra vida adulta, pues vamos a tener en mayor o menor medida osteoartrosis. Entonces es importante que nos quede bien claro de qué se trata y saber distinguir las diferentes problemas que pueden sufrir nuestros huesitos, nuestro músculo esquelético, para dar tratamientos que sean adecuados y también para dar esperanzas buenas a nuestro paciente o no, ¿no? O sea, decirle que se le va a quitar, pues no se va a quitar, o sea, se puede modificar, ¿no? Pues vamos a dejar aquí un poquito lo de músculo esquelético para continuarlo el jueves. El viernes estaríamos evaluando el módulo de gastro, ¿no? Entonces, para que tomen en cuenta y se organicen sus vidas, el viernes estaríamos por grupos evaluando el módulo de gastro. Entonces, para que estén presentes, Burgos, si puedes, y para todos, ¿no? Envíen sus tareas, envíen sus artículos, los que faltan. Hoy vamos a presentar a los más recientes que mandaron, algunos que nos faltan, para que, bueno, sigan buscando sus artículos, sea de la mayor calidad posible, y bueno, puedan ir preparando sus videos, que esto va a representar, bueno, pues justo su calificación de este tercer parcial, que nos dará la oportunidad de salir con una buena calificación de este curso. Pues que tengan una excelente tarde, nos vemos el jueves. Hasta luego. Bonita tarde. Muy bien. Igualmente, hasta luego. El momento del Vector.